Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que, francamente, a muchos nos tiene con la boca abierta. Se trata de algo que ha explotado, por así decirlo, y tiene como protagonista a una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Así es, hoy vamos a hablar sobre cómo Demet Özdemir, la estrella que conquistó nuestros corazones con su carisma y talento, ha explotado contra actores mimados, señalándolos sin tapujos. Si son fans de Demet o simplemente les interesa todo lo que rodea a la industria del entretenimiento y las dinámicas entre colegas, este vídeo es para ustedes. No olviden, antes de empezar, si todavía no están suscritos a nuestro canal, háganlo ahora mismo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros contenidos. Ya dicho esto, vamos al lío. La noticia ha corrido como pólvora y ha generado un montón de debate. Demet Özdemir, conocida por su profesionalismo y por ser una persona bastante centrada, parece haber llegado a un punto de quiebre con ciertas actitudes que ha observado en el set, y no se ha callado. Hablamos de comportamientos que, según ella, denotan un ego desmedido y una falta de consideración hacia el trabajo de los demás. Y cuando hablamos de actores mimados, nos referimos a aquellos que, por diversas razones, se sienten por encima de las reglas, del equipo técnico, de sus compañeros, y en general, del esfuerzo colectivo que implica crear una producción. Piénsenlo en cualquier trabajo y más en uno tan colaborativo como la actuación, el respeto mutuo y la humildad son fundamentales. Sin embargo, parece que no todos lo entienden así. La chispa que encendió esta explosión de Demet Özdemir, según los rumores y las declaraciones que han trascendido, no fue algo menor. Se dice que la actriz se hartó de ciertas situaciones que afectaban el ritmo de grabación, que entorpecían el trabajo de todos, y que demostraban una clara falta de profesionalismo por parte de algunos compañeros. Imaginen estar en medio de un rodaje con un horario apretado, y tener que lidiar con personas que exigen tratos especiales, que llegan tarde sin justificación, o que tienen actitudes prepotentes que minan la moral del equipo. No es difícil imaginar la frustración. Lo interesante de este asunto es que Demet Özdemir no ha sido de las que suelen generar polémicas. De hecho, suele ser bastante reservada con su vida privada y profesional. Por eso, cuando se pronuncia de esta manera, sus palabras adquieren un peso significativo. Se trata de una actriz que ha trabajado duro para llegar a donde está, que ha demostrado su compromiso en cada proyecto, y que valora profundamente el trabajo en equipo. Verla alzar la voz contra este tipo de actitudes nos da a entender que la situación debía ser realmente insostenible. Y aquí es donde entra la parte crucial, ¿a quiénes señaló? Bueno, aunque Demet Özdemir no ha mencionado nombres específicos públicamente, las indirectas han sido lo suficientemente claras como para que muchos en la industria y entre los fans empiecen a especular. Se habla de comportamientos que van desde hacer exigencias desmedidas, como pedir camerinos de lujo o tener choferes personales para ir a tomar café, hasta actitudes de diva en el set, como negarse a repetir escenas o tratar mal al personal de apoyo. Estas son las actitudes que en muchos casos se asocian con actores que han sido consentidos, que quizás se han creído sus propios personajes o que simplemente han perdido el piso por el éxito. La presión en la industria del entretenimiento es inmensa, y el éxito puede ser un arma de doble filo. Puede traer consigo reconocimiento y oportunidades, pero también puede inflar egos y hacer que algunas personas olviden de dónde vienen y el esfuerzo de todos los que hacen posible su trabajo. Demet Özdemir, al hablar de esto, no solo está defendiendo su propia integridad profesional, sino que también está dando voz a muchos otros en la industria, desde actores menos conocidos hasta técnicos y productores, que a menudo tienen que lidiar en silencio con estas actitudes. Es importante recordar que una serie, una película, una telenovela, es un esfuerzo coral. No es solo el protagonista el que hace la magia. Es el guionista que escribe las historias, el director que da la visión, el director de fotografía que crea la imagen, el equipo de sonido, el vestuario, el maquillaje, los asistentes, y cada persona que pone su granito de arena. Cuando uno o varios de los actores, que son la cara visible, actúan con soberbia o falta de respeto, no solo demuestran una pobre ética de trabajo, sino que también faltan el respeto a todas esas personas. Las reacciones a las declaraciones de Demet Özdemir han sido variadas. Por un lado, sus seguidores incondicionales la han aplaudido y apoyado, viéndola como una heroína. Que se atreve a decir lo que muchos piensan pero no se atreven a expresar.
Por otro lado, también ha habido quienes han intentado minimizar la situación, o incluso criticarla por echarse para atrás, o por generar controversia innecesaria. Sin embargo, creo que es fundamental entender que no se trata de un capricho. Se trata de defender un ambiente de trabajo sano y respetuoso, algo que debería ser la norma, no la excepción. La industria turca, en particular, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, ganando popularidad a nivel mundial. Con este éxito también han surgido nuevos desafíos, y la gestión del talento y las dinámicas entre los actores son, sin duda, uno de ellos. Demet Özdemir, al ser una figura tan influyente, tiene la plataforma para generar un cambio y para establecer un precedente. Su valentía al señalar este tipo de comportamientos, aunque sea de forma indirecta, es algo que merece ser reconocido. Podríamos pensar que hablar de actores mimados es algo trivial, pero cuando estas actitudes afectan la calidad del trabajo, el bienestar del equipo y la moral general de un proyecto, dejan de ser triviales para convertirse en un problema serio. Un actor que se considera por encima del resto puede generar tensiones innecesarias, retrasos en la producción y un ambiente laboral tóxico, lo que al final repercute en el producto final que llega a nosotros, los espectadores. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de todo esto? Es probable que las declaraciones de Demet Özdemir inicien una conversación más profunda dentro de la industria. Quizás anime a otros actores y profesionales a alzar la voz, o tal vez impulse a las productoras a ser más rigurosas en la selección y gestión de su personal. Lo que sí es seguro es que ha puesto el foco en un tema que hasta ahora se manejaba en muchos casos bajo el manto del silencio o la complicidad tácita. Es importante no caer en la especulación malintencionada, pero sí analizar las implicaciones de lo que Demet ha dicho. Se trata de profesionalismo, de respeto, de humildad. Cualidades que, sin importar el nivel de fama o éxito que se alcance, deberían ser los pilares de cualquier carrera, y especialmente en un campo tan competitivo y colaborativo como el de la actuación. Y para cerrar este bloque, quiero reflexionar sobre algo. A veces, como público, idealizamos a nuestros actores favoritos. Los vemos en pantalla y pensamos que son perfectos. Pero detrás de esos personajes hay personas reales, trabajando en un entorno complejo. Y es importante que ese entorno sea lo más ético y saludable posible. Demet Özdemir, a su manera, nos está recordando eso. Nos está diciendo que detrás del glamour y el éxito, también hay un trabajo duro y un equipo que merece respeto. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, Demet Özdemir, esta talentosa actriz turca, ha dado un paso al frente y ha expresado su descontento con las actitudes de ciertos actores que considera mimados. No ha dado nombres, pero sus indirectas han sido claras y han generado un revuelo considerable. Lo importante de esto es que pone de manifiesto la necesidad de un ambiente de trabajo respetuoso y profesional en la industria, y que incluso las figuras más reconocidas pueden alzar la voz contra las malas prácticas. Su valentía al señalar estas actitudes, aunque sea de forma indirecta, es algo que resuena con muchos y nos invita a reflexionar sobre los valores que deberían primar en cualquier ámbito profesional. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta discusión y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que Demet Özdemir hizo bien en hablar? ¿Han presenciado ustedes alguna vez actitudes similares en sus trabajos? ¿Qué medidas creen que deberían tomarse para evitar este tipo de comportamientos en la industria del entretenimiento? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.